Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Hoy, miércoles 3 de agosto de 2011, tenemos un programa especial nuevamente, como estuvimos haciendo durante todo el verano, entrevistando a los baluartes del deporte puertorriqueño. Empezamos con José Fufi Santori, luego Genaro Puto Marchand. También la pasada semana estuvo con nosotros Edwin Rodríguez, primer dirigente puertorriqueño en dirigir en las grandes ligas de béisbol. Y hoy con nosotros tenemos una persona que sin duda ha dejado una marca importantísima en la historia del deporte puertorriqueño, y no solamente del deporte puertorriqueño, sino en el baloncesto a nivel mundial. Y con nosotros está Julio Toro, exjugador de baloncesto, entrenador, director técnico. Muy buenas noches, Julio. Gracias por estar con nosotros aquí en Resistencia Deportiva. Muy buenas noches a todos, a los presentes y a todos los radioescuchas. Es un placer estar aquí compartiendo ese mundo maravilloso del deporte. Así que estoy a las órdenes, entramos en cancha cuando tú gustes. Bueno, pues ya estamos en cancha, ya estamos aquí de clandestinaje en Radio Huelga. Vamos a conocer y vamos a hacer un repaso de su trayectoria como jugador, como ser humano también. Vamos a conocer un poco a fondo a Julio Toro y vamos a comenzar con lo básico. ¿Dónde nace y se cría Julio Toro? Bueno, yo soy santurcino total, nací en la Parada 17 en Santurce, pero desde muy temprano mis padres se mudaron a Barrio Obrero, así que de Santurce a Santurce, en Barrio Obrero pasé mi niñez, mi preadolescencia y mi parte de mi adultez, mi vida de estudiante, también fue en Barrio Obrero. Y de esa plataforma, pues el deporte siempre que yo recuerde, 4 o 5 años, específicamente el baloncesto estuvo conmigo. Tuve esa dicha de poderlo conocer inconscientemente, yo diría, en un principio, y pude parear mi profesión con mi vocación. Esto no vino así nomás de la noche a la mañana, sino fue un proceso que me tomó, yo diría, 15 a 20 años yo darme cuenta de él. Usted nace en Santurce, se cría ahí en Santurce. ¿Cómo fue esa experiencia en sus primeros años? ¿Cuál fue la importancia de sus padres? ¿Cuál fue el rol de sus padres para la formación y para lo que usted, para convertirse en lo que es hoy? Bueno, mis padres siempre estuvieron ahí para mí, estuvieron presentes, primero juntos, ambos juntos, después pues, de una separación, un divorcio, yo viviendo con mi madre y con mi abuela, y manteniendo un vínculo, un contacto con mi padre en la distancia. Así que estuve criado, yo diría, en un gran por ciento por mi madre y mi abuela, teniendo mi abuela un rol fundamental en mi crianza, ya que mamita pues trabajaba asalariada en la Autoridad de Energía Eléctrica. Mis tíos, varios de mi familia fueron eléctricos, y ahí pues tuve esa formación en el hogar, de esa motivación de estudiar y de superarme, ya que no había mucho dinero, pero sí había amor, había comprensión y había respaldo. Muy interesante y su historia, y cómo, donde creció en Barrio Obrero, cómo Barrio Obrero
lo ayudó a desarrollar y a forjar su carácter como persona? Bueno, en el barrio empezamos en términos de lo que puede ser mi carácter. Yo entiendo que el carácter tiene la oportunidad de crecer, de mejorar, de reinventarse. Las creencias y los valores pues se pueden purificar en el proceso de la vida misma. Y yo diría que el deporte y los estudios pues me ayudaron a crear una disciplina de trabajo, una disciplina con el compromiso. Pude desarrollar vínculos de empatía con mi prójimo. Empezamos espontáneamente, si lo vemos de la óptica del deporte, un canasto improvisado en la plaza Barceló de Barrio Obrero, con los amigos, con la raza. Y un dato muy importante que tengo que destacar de toda esa época, que difícilmente podíamos tener 25 centavos en el bolsillo, pero sin embargo éramos mucho más felices en ese momento, donde la cuestión económica pues no tenía un significado. La carencia de cosas materiales no tenía un significado tan brutal como tiene en este momento que estamos hablando. ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos al deporte del baloncesto? ¿Quién le introdujo el baloncesto? ¿Y cómo fue ese amor hacia el baloncesto que hasta el día de hoy continúa? Bueno, primeramente era, como dije, con los amigos de la infancia, espontáneamente, así, un baloncesto rústico, sin la parte mental del juego, tener un factor fundamental en ese desarrollo, sino simplemente uno cimarrón, así por instinto participábamos. Ya yo diría como a los 13 años tuve la dicha de conocer una persona honoris causa, un organizador de eventos deportivos, don Erasto Ríos, que en paz descanse, lo tenía en la gloria, que reclutó a varios de los jóvenes del barrio, y él reclutaba de varios sitios, por ejemplo, Llorin Torres, en toda la periferia de los Bravos de Boston, que es ahora se conoce como las Margaritas, en varios sitios del área metropolitana, Las Monjas, Quintana, y se hizo un equipo de segunda categoría, de nombre Movilidad Rubeca, y participamos en los torneos de segunda categoría de la Federación de Baloncesto, así que esa fue mi primera experiencia organizada. Antes de eso había tenido algunas experiencias, pero con una cronología muy corta para darle un grado de continuidad y de conciencia de lo que estaba haciendo. Antes de entrar de lleno en el baloncesto, regresemos un poco a su vida escolar. He entendido que usted estudió en el sistema público de enseñanza. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia en el sistema público de enseñanza y cómo lo preparó a usted para la educación superior. Luego en México, en la Universidad Autónoma de México, y posteriormente estudiar Derecho. Bueno, los primeros 6 años en mi vida estudiantil estuve en una escuela privada. Ahí papito y mamita compartían el mismo techo, había un poco más de fuerza, bien ganoso. Y ahí estuve en la escuela, en la Parada 20, San John Cathedral Academy, una escuela con una influencia una religión cristiana protestante. Y cuando nos mudamos a Barrio Obrero, pues ahí entré al sistema público en la escuela Federico Asenjo, y ahí pasé a la escuela Albert Einstein, ahí mismo en el barrio,
y de ahí entré a mi alma mater, la UPI, y ahí pues me ubico yo ahí en una época pues de muchos cambios, explosiones, tsunamis sociales, que son los 60, Woodstock, Vietnam, el servicio militar obligatorio a fines de los 60 deja de ser, la UPI pues por el ROTC pues sale del campus, un sinnúmero de movimientos explosivos sociales, de rebeldía, una rebelión así espontánea, y ahí pues seguí estudiando, como tú dijiste, pues Escuela de Derecho, en este caso en la Universidad Católica de Ponce, y después de regreso a Puerto Rico de mi servicio militar, todavía obligatorio, antes del caso Arbelo, pues después de ese servicio militar, pues estuve en México estudiando de nuevo en la Universidad Autónoma de México, y seguí estudiando porque el estudio pues nunca termina. Algunos conocidos de la materia dicen que es la fuente de la juventud, el seguir uno creciendo, seguir uno ampliándose vertical y horizontalmente en el conocimiento, en el saber de tantos campos tan importantes para uno poder decir que está tratando de desarrollarse integralmente y holísticamente. Me comentó que estudió en la Universidad de Puerto Rico, junto de Río Piedras, Gallito, aquí todos somos gallitos. Cuéntanos de esa experiencia en la Universidad de Puerto Rico y cómo fue la transición de escuela superior a la universidad, ya que me comentó de todos esos cambios sociales que estaba experimentando el mundo. Y en el contexto de la UPI, cuéntanos un poco sobre si tuvo alguna experiencia directa con las luchas estudiantiles que se ofrecieron en ese momento en contra del ROTC y toda esa variante de lucha. Bueno, ahí en los 60 yo entré a la UPI en 1960. Me considero un estudiante sobre averaje, un estudiante de 20, si sirve de algo esta etiqueta social, esta clasificación a que nos someten. Y era compañero mío de graduación en esos momentos, Santos Irizarry, un militante de los movimientos de izquierda estudiantiles, una voz cantante, a la misma vez que era también compañero mío para esos años, Edison Mila Aldarondo. Así que tuve esa gran oportunidad de visualizar los dos polos, la izquierda y la derecha, en esa clasificación de las ideologías en boga. Y pues ahí pues yo conseguí una beca instantánea, una beca deportiva, y pues participé de la UPI, tuve unos años maravillosos, mi vida estudiantil, ¿verdad? Una juventud así maravillosa de poder estudiar y a la misma vez poder participar del deporte universitario. A la vez estaba corriendo la carrera mía como jugador de básquet, BSN, Baloncesto Superior Nacional, donde empecé en 1961, jugué 13 o 14 años, pues dejé de jugar porque las estrellas, creo yo, son las que se retiran, y yo pues era un jugador de rol, un jugador de apoyo, siempre fue así. Y mi visualización política era más bien de mirar todo lo que estaba pasando, todos esos movimientos, así que pues me pueden clasificar de lumpe,
porque no tuve una militancia activa en los movimientos estudiantiles. Sí había una simpatía, pero pues quizás pues, en cuanto a eso pues me dediqué totalmente al deporte y no estuve con un apoyo total al respecto. ¿Estuvo participando como gallito en el baloncesto o en otros deportes? En el baloncesto totalmente, 100%. ¿Y cómo fue esa experiencia en los 60 de representar a los gallitos, al alma mater, cuando iban a los juegos, por ejemplo contra Mayagüez? ¿Cómo era esa experiencia? ¿Cuál era el ambiente que se vivía en la cancha? ¿Y cómo se sentía el equipo cuando representaba a la Yupi, que en muchas ocasiones, y un sentimiento que se siente hoy, no solamente representa a la universidad, sino representa a Puerto Rico? Bueno, fue maravilloso, tuve unos grandes años en mi vida estudiantil como jugador de básquet. Inclusive debo estar ahí en un espejismo en términos de que uno de los años, si la memoria no me falla, 64, yo diría, que fui con Julio Feliciano Ollera, era un jugador de béisbol y un ballista que representó a Puerto Rico. Pues en ese año él y un servidor fuimos los atletas del año de la Universidad de Puerto Rico, porque yo pues en una temporada pude hacer una cantidad de puntos, pude en ese momento romper un récord de anotaciones que tenía un colegial, un gran jugador de básquet, mejor persona, Rafael Valle, y pues pues los compañeros de equipo pues eran muy gentiles conmigo, me pasaban más el balón y pude hacerle bastantes puntos en esa temporada para ser el mejor anotador de la competencia, y así pues poder acumularle esa actuación como para poder haber podido ser seleccionado junto al atleta que acabo de mencionar como los dos atletas del año de la Yupi, por supuesto de todos los deportes. ¿Llegó a conocer a don Félix Joglar? Bueno, Papá Félix fue unas vivencias maravillosas, tensas. Fue mi entrenador en BSN y tuve el privilegio de conocerlo por muchos años, de estar bajo su tutela y bajo su protección en cuanto a conocimiento, tanto de baloncesto como de la vida. La Yupi, sin duda, marcó su vida, como a muchos de nosotros nos ha marcado. ¿Y cómo logró compaginar esa vida estudiantil, la vida deportiva, pero también una vida profesional en el deporte? O sea, ¿cómo logró dividirse en todas esas facetas de su vida? Bueno, en un periodo cronológico de 24 horas, esto sin saberlo después, pues, de este protocolo, pues, lo aprendí después, pero sin saberlo, pues, más o menos lo aplicaba, de tener la conciencia de que en 24 horas, pues, estamos conscientes 16 horas, porque tenemos que estar más o menos inconscientes 8 horas, así que cuando tú tengas 60 años habrás estado durmiendo 20 años, es decir, estuviste consciente 40 años, así que en esas 16 horas, si uno tiene organización y uno el tiempo lo sabe aprovechar y uno es disciplinado para cumplir las tareas,
tanto del deporte como los estudios, como miles y miles lo han logrado, uno puede avanzarle en ambos campos y yo soy un ejemplo de ello. Entremos ahora al baloncesto de lleno, profesional. Comenzó su carrera en el 1961 con los Santos de San Juan, lo entrenaba Félix Oblar. Bueno, tuve varios, tuve a Félix Obrar, tuve la dicha también de tener a Tinajón Feliciano en mi año de novato, tuve por supuesto a uno de mis grandes maestros, en este caso el Layupi, una de las luminarias, que en paz descanse, cualquier Félix, don Víctor Mario Pérez, también Fufi Santori fue mi mentor, así que tuve una gama de ilustres profesores puertorriqueños, el relevo, un relevo que viene acompañándonos de más de 85 de años, que es la semilla, las raíces de este deporte que nos apasiona tanto, el baloncesto, y que lo conocemos por más de 100 años, pero es un deporte que siempre ha estado con nosotros, que le gusta mucho a la masa, y yo tuve esa suerte de haber estado con todos prácticamente los maestros de básquet puertorriqueños que pusieron sus semillas en mí. Mencionó que Fufi Santori fue su mentor. ¿Qué nos puede decir de Fufi Santori y qué fue lo más que aprendió de Fufi Santori? Bueno, Fufi es un todoterreno. Fufi pues abarca, yo diría, todo el saber, está cerca de la piedra filosofal de un oráculo. Yo diría que tiene mucho en la bola, se manifiesta en muchas áreas. Y a mí me gustaba mucho que le di prácticamente un plagio a ese respecto, el hablar con humor. El humor de Fufi, sus mímicas, su mundo gestual, al presentar fundamentos intelectuales, dogmas, piedras angulares del deporte, de la vida, su filosofía de vivir, su rectitud, su verticalidad. Pues todos estos factores van al todo de lo que es un maestro, como decir, enseñar, porque muchas de las cosas que suceden en los deportes y en todos los campos van más allá de la parte técnica, táctica, estratégica, de lo que se esté hablando, sino pues la parte social, la parte de la empatía, de lo que conlleva a hacer un equipo, de tener todas estas características de solidaridad, de poder decir que estamos trabajando por un bien común. Pues todo eso, pues hay que madurar todo ese andamiaje para poder encaminar, inducir, aconsejar, dar un modelo de cómo se deben hacer las cosas. Así que Félix, Víctor, Fufi, Vitito Ojeda en un momento dado estuvo ahí presente, Tinajón, Erasto, la primera vez, todos estos grandes maestros puertorriqueños que tuve, y no puertorriqueños, norteamericanos también, porque tuvieron mucho que ver en nuestro desarrollo, como toda la vida de los puertorriqueños, que tenemos que ver de cualquier forma, tenemos que ver con la metrópoli, tenemos que ver con ella, pues influenciaron en mi óptica y en mi pensar de
de cómo yo debía manifestarme para lograr el propósito, que por supuesto el ganar, porque el baloncesto se inventó para ganar. Para eso es que se practica el deporte, porque si no, no tendríamos pizarra, no hubiera una medida de tiempo. Y borramos la pizarra, borramos el tiempo y le ponemos un poco de música apropiada y quizás pues se podría lograr un arte en esta forma de visualizarlo. Jugó con los Santos de San Juan, donde fue novato del año, y luego pasa a los Vaqueros de Bayamón. ¿Cómo fue esa experiencia en los Vaqueros de Bayamón? Actualmente usted fue entrenador esta temporada de los Vaqueros de Bayamón. Cuéntenos cómo su experiencia como jugador allá en la ciudad de Chicharrón. Bueno, fue una experiencia muy positiva, muy instruccional para mi persona, porque ahí entendí los Santos de San Juan, supe vivir tantas y tantas cosas que me ayudaron a crecer, me ayudaron a mejorar, pero algo fundamental no lo pude vivir con los Santos de San Juan, que fue el ganar. Como dije, el propósito es ganar, y por X o Y razones, pues los Santos pues no pudieron ganar. Éramos un equipo que estaba a la mitad del escalafón y de la mitad para abajo, y pues muchas veces pues esa vivencia de ir a Ponce por la Piquiña con el Jeep Pachín Vicente y compañía, y bajar de allá para acá con una salsa de 30 a 40 puntos, pues eso pues da una perspectiva. Pero cuando llego a los Vaqueros de Bayamón, un equipo joven, con un servidor y con muchos jugadores de un calibre, pues pude experimentar lo que significa ser campeón. Esa oportunidad se me dio en el 67, empecé en Bayamón en el 66, y ahí pude cuantificar cualitativamente otros ingredientes que lo había visto en teoría, en libros, porque para básquet pues hay que ser autodidacta, aunque hay lugares de maestría en Estados Unidos, no en Puerto Rico, por lo menos hasta donde yo sé que hay una maestría en deporte, específicamente en básquet, pero uno tiene que crear su biblioteca, y ya desde ese entonces, por consejo de don Víctor Mario, yo empecé a tener mi biblioteca y empecé a devorar libros de básquet, al igual que los libros en mis currículos en otras materias en la universidad, y a la par iba pues ese desarrollo teórico con el desarrollo práctico, pero ahí con coaches, en este caso pues tuve coaches puertorriqueños como Fufi en un campeonato que llegó de relevista y se ganó el campeonato, sustituyó un norteamericano, creo que se llama, y pude experimentar la razón de ser del deporte en este grado competitivo, porque la razón de ser del deporte es mucho más amplio en la formación de la juventud, un modelo de vida, de responsabilidad, una labor social, pero en este grado se podría llamar elite, alto rendimiento, profesional, como tú lo llamaste, pues la idea es ganar, no en otros niveles donde se pivotea pues aquí a otros intereses, como diría Pacheco, si pudiera decirlo, para descanse también, ganador o como se acuña, ganador y casi ganador, donde todos son ganadores, pero en este caso pues hay ganadores y hay perdedores, en el caso de un nivel profesional. ¿Cuán importante
fue su estudio universitario dentro de la cancha. ¿Cómo usted logró manejar las relaciones con sus compañeros, el afecto que tenía con sus compañeros, para traducirlo en ganar campeonatos en su época con los Patriots? Bueno, una pregunta muy interesante, porque tantos profesores que uno tiene, y uno quisiera en un mundo ideal que todos hubiesen podido dejar su semilla en uno, pero lamentablemente pues uno tiene profesores que son haces, que dejan una huella imborrable en la formación, y hay otros que nos enseñan a hacer las cosas diferentes a como ellos las hacen. En este escenario, profesores aburridos, profesores que no estaban muy preparados en la materia, profesores que faltaban mucho a dar las asignaturas, profesores que regalaban las notas y que no motivaron al estudiante, y uno tenía que hacer el trabajo por su cuenta sin esa materia como tal uno quería desarrollar más profundidad. Pero tuve muchos profesores que sí eran profesores increíblemente competentes, preocupados con la juventud y con un deseo brutal de transmitir, de cooperar, de ayudar al prójimo, y con una dignidad enorme de no robarse el dinero, en términos de la evaluación que se le da, lo que recibían por transmitir sus conocimientos o la orientación de uno poder encaminarse en las diferentes materias. Así que en esa gama de tantos profesores que he tenido, muchos de ellos también sin conocerlos, vía las lecturas, pues pude depurarle, pude tener ese filtro de ingredientes ineludibles para poder prevalecer y ser un sobreviviente, de poder mantenerme año tras año pues en este lugar en donde estamos, los entrenadores, todos puertorriqueños en este momento dado. En un momento dado pues cuando empecé, dos puertorriqueños, Flor Meléndez y un servidor, y quizás también Capo Gancel, y todos los otros eran norteamericanos, cuando habían 14 equipos, quizás 16 equipos en la liga, y ahora pues los 10 equipos que participamos, todos éramos puertorriqueños. Así que ahí pues es un curso de sobrevivencia, es como yo decirte pues hacerle el amor sobre el filo de una navaja, algo así, parecido. A mediados de la década de los 70 culmina su carrera como jugador y comienza a hacer sus primeros pasos como entrenador. ¿De dónde surge esta inquietud para ser entrenador? ¿Por qué fue entrenador y cómo fue ese inicio para usted como entrenador? Antes de yo cumplir, yo te diría 20 años, yo tenía esa inquietud y esa seguridad de que iba a estar de una forma o de otra en el deporte. Tan temprano como en el 62, mi segundo año como jugador de básquet de SN, pues yo fui dirigente de equipos de categorías menores, un equipo en Barrio Obrero que llegó muy lejos, ganó su sección, y ayudaba en las prácticas. A veces los entrenadores delegaban alguna destreza en las prácticas en los diferentes equipos que está, ya fuera San Juan, ya fuera Bayamón, y eso pues siguió latente en mí, y seguía pues preparándome teóricamente, y muy observador de la parte práctica de los estímulos de mi equipo y el planteamiento del adversario.
y leía mucho sobre el deporte, sobre los grandes pensadores, iba mucho a documentos, a libros, a vídeos, y hablaba mucho con entrenadores puertorriqueños, entrenadores norteamericanos, y veía la forma de ellos trabajar, profundicé en fisiología del juego. Para mí es un eslabón perdido del básquet puertorriqueño, en la cultura fisiológica del juego. Pude estudiar de cerca los movimientos de una gran revolución a fines de los 70 en la fisiología de todos los deportes, un movimiento que nace con los equipos de atletismo de Jumbo Elliott en la Universidad UCLA en California, y iba a seminarios en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Tuve muchas clínicas con Flor, cualquier cosa que se presentaba tenía esa inquietud de devorar documentos, y también tenía mi laboratorio de ir a la práctica tanto como jugador. Y ya en el 77 mi hermano Cabo Cancel me invitó a que lo acompañara a trabajar con los Cariduros de Fajardo, y fui su asistente en esa temporada. Fajardo era un equipo de abajo, había ganado 4 juegos en 2 temporadas. Él y un servidor logramos ganar 10 juegos. Caco tuvo una promoción y fue a dirigir un equipo más competitivo, los Indios de Canóvana, y pues yo me quedé en la plaza de Fajardo, así que hice mi debut como director técnico en el 7-7, porque también cuentan los asistentes, ¿verdad? Esto es un trabajo colectivo, y hay veces que uno tiende a personificar la plaza como un culto a la personalidad, un alimento para el ego, pero yo lo veo de un punto de vista diferente, donde tan importantes son los colaboradores como el aporte que uno pueda tener. Así que de 7-7 hasta este momento que estamos aquí, son 35 años en la dirección técnica, y los 13 o 14 años que jugué, pues estamos hablando de, sí, que en Liga Mayor, pues más de medio siglo en estos menesteres. Toda una vida dedicada al baloncesto organizado en el máximo nivel. En los Cariduros de Fajardo fue dirigente del año en el 79. ¿Qué supuso eso para su carrera? Bueno, para mi carrera fue un premio de consolación, porque yo lo visualizo como un premio, como un estímulo para seguir adelante. Dicho sea de paso, del 79 hasta este momento, pues ese premio no lo he vuelto a obtener, y pues es un criterio que hay que respetar de los que votan, y fue por supuesto un estímulo para seguir creciendo y seguir mejorando, seguir estudiando y seguir preparándome para seguir adelante. En esa misma época también comentó sobre Flor Meléndez, fue director técnico, selección nacional, y empieza esa relación con usted en la selección nacional, trabajando como asistente. ¿Cómo fue esa experiencia, ese primer contacto, representando a Puerto Rico desde la vertiente técnica? Bueno, a la misma vez que una cosa trae la otra, desde la historia y las raíces, desde espontáneamente, como te dije, en el barrio, básquet universitario, BSN, en la parte de dirección técnica, asistente, coach en propiedad, BSN Puerto Rico. A la misma vez Flor me invita 7-8, noviembre 7-8, una competencia amistosa con la Universidad de Villanova. Empezamos en el 78, donde empieza la preparación para los Panamericanos en el 79 aquí en Puerto Rico, y a la misma vez pues uno pues se va complicando
diversificando y participando de varios talleres de trabajo, entiéndase BSN, entiéndase la Selección Nacional de Puerto Rico y entiéndase los primeros pasos para ser un entrenador internacional, ya que uno tiene ofertas de trabajo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eso le estaba sucediendo a Flor y le estaba sucediendo a un servidor. Somos producto del mismo barrio, se puede hacer vidas paralelas en términos de nuestro desarrollo. Estuvimos en San Juan juntos, yo llevé a Flor al equipo de los Santos de San Juan, después yo voy a Bayamón y él se queda. Y la vida de Flor, al igual que la mía, está ligada al baloncesto. Obviamente es parte del ADN de nosotros esta actividad, y sí que se entiende porque todavía pues tenemos sueños y tenemos muchas inquietudes. Flor, esta gran responsabilidad que tiene, con el amor y dedicación que está tratando de dar lo mejor de sí, animando este grupo, que está en estos momentos en el día a día trabajando para darnos esta oportunidad que nos merecemos para regresar de nuevo a las Olimpiadas, en este caso Londres, el año que viene. Así que somos almas gemelas en cuanto a los grandes amores en nuestra vida deportiva, de la forma que hemos desarrollado nuestras vidas en la óptica del deporte permanentemente. Mencionó que Flor Meléndez ahora tiene la encomienda de llevar el equipo de la selección nacional hacia las Olimpiadas de Londres 2012, pero antes está el preolímpico de Argentina, hay que lograr esa clasificación. ¿Cómo ve a Flor trabajando con esta nueva cepa de jugadores, esta nueva generación de jugadores que ahora está subiendo? ¿Y qué expectativas tiene para con el equipo de fracasar en Argentina, no logrando la clasificación? ¿Se podría considerar un fracaso? ¿O es importante establecer una filosofía de juego para Puerto Rico, como Flor Meléndez estableció en las divisiones inferiores en Argentina e internacionalmente? Bueno, yo creo que el fracaso no existe. Partiendo de esa premisa, es una oportunidad que uno tiene y no se lograron los objetivos. Y es imposible fracasar porque si todas las experiencias que vivimos, ya sean traumáticas, ya sean enfermedades, todas las cosas que nos puedan suceder en nuestra vida, que pues estén asociados con tristeza, con no lograr los objetivos, pues es una oportunidad de crecer, de mejorar y de aprender. Así que estas experiencias pues no todas vienen con vino, hay muchas que vienen con lágrimas, con fallecimiento que hace doblar las rodillas. Pues algunos se quedan agotados, doblados, otros se levantan firmes y siguen creciendo, siguen mejorando, lo ven como una oportunidad que se tuvo y de ella se aprende. Por ejemplo, de todas las experiencias, de las malas, de las buenas, de las que no son malas y no son buenas, que son promedio, pues estamos en un mundo competitivo, donde estamos en una óptica que siempre la labor la están evaluando. Pues todo lo que hemos vivido no lo podemos cambiar, pero sí podemos aprender de ello. Y ahora, como todavía la competencia no ha empezado, pues se sueña, se está bien positivo. El marco de referencia es el arcoíris de la prosperidad, donde todos esos químicos del cerebro están de cómplice con uno, no se cansa uno está bien creativo, mucha energía. Es como un antídoto a
cualquier situación que uno pueda, cualquier achaque que uno pueda tener, y porque hay un objetivo claro, maravilloso, que es poderle darle esa energía, darle esa vibración, ese antídoto en la vida cotidiana y el diario vivir puertorriqueño. Y uno de los vehículos a la disposición elocuente es el deporte. Así que Flor está muy con Carlos Morales, Carlos Calcaño, está muy positivo con este proyecto, muy entusiasmado, y en el día a día deben estar por empezar 2 turnos al día para aprovechar más el tiempo, independientemente con los rayos, truenos y centellas que acaban de suceder, por la lastimadura de jugadores importantes, de fulano no va, pues no le va a quebrar el espinazo y no va a claudicar de ese empeño, esa pasión de tratar de lograr el objetivo. Así que aquí pues el camino pues es increíblemente importante, crear unas pautas, crear una solidaridad, crear unos principios y una responsabilidad de defender los colores patrios y defender la patria en un lugar donde consciente o inconscientemente todos comulgamos, que es el mundo del deporte, y en ese mundo pues hay que contar con el baloncesto. Regresemos a la década del 80, el baloncesto superior nacional, selección nacional. Cuando estuve conversando con Tuto Marchant, me comentó que en los 80 el baloncesto en Puerto Rico explotó. Comparte su opinión con Tuto. ¿Cómo describe la década de los 80 para el baloncesto superior nacional y Puerto Rico y el seleccionado nacional? 100% estoy de acuerdo con Tuto, porque nosotros pues teníamos, o sea, el baloncesto pues como los gitanos no tiene frontera. Y Tuto ya hace 30 años tenía la visión, porque era el responsable de salvaguardar el deporte, desarrollarlo. Entonces nosotros teníamos influencia de entrenadores norteamericanos, teníamos influencia de jueces, árbitros norteamericanos, que por supuesto pues por la cercanía y más importante pues inventaron el deporte, y es una de las avanzadas más grandes que tiene el deporte, aunque luego los europeos se le han ido acercando y nosotros siempre ahí en la pelea. Entonces tuvo la gran idea de presentarle un proyecto que fue aprobado de inyectar jugadores no puertorriqueños al básquet, la era de Mario Borle, la era de Rolando Fraser y otros, Garibos y otros más, para ayudar a las franquicias de abajo, que año tras año pues las aspiraciones y los sueños pues eran frustrados porque no tenían el nivel competitivo de la franquicia de arriba. En esos momentos pues tenemos que pensar en la era a fines de los 70, de la era de Bayamón, la era de Quebradilla con Raymond Dalmau, Nestalí Rivera, Zamor, Ortiz, la pandilla vaquera. Así que él tuvo esta genial idea de ayudar a estos equipos, y después, a los pocos años, pudimos ver campeonatos de mercados pequeños, como El Bonito, campeón en un momento dado con Charlie Bermúdez, Morovis, campeón también, creo que ese campeonato es con Miguel Mercado, si la memoria no me falla. Pues ahí pues hubo una esperanza de la matrícula. Ya no era 1 o 2 equipos a nivel competitivo, pero la semilla de uno creer que se puede lograr, pues le dio mucha vida, mucho ánimo, compactó los lazos en pueblos pequeños, pueblos donde no tenían muchas oportunidades de mercadeo,
donde el dinero, que es importante el dinero para correr un equipo, y pues ahí pues todo el mundo creyó, todo el mundo soñó que podía dar el campeonato. Entonces esa fue una de las genialidades de Tuto, donde toda su sabiduría estuvo al servicio del deporte que ama. Difícilmente o creo que nadie lo puede amar como el señor Genaro Tumanchán. Ya, ¿cuándo comienza Julio Toro a recibir ofertas del exterior para dirigir? Pues ya en el 79, una gira que estuvimos por el Cono Sur, el equipo nacional de Puerto Rico, ya pues ahí hicieron contacto con mi persona. Fue una recomendación de Flor, que ya Flor estaba programado para trabajar en Argentina, en uno de los equipos más glamorosos argentinos de ese momento, Obras Sanitarias, y él me recomendó para yo trabajar en un equipo todavía provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, y pues ahí empezó todo para mí, internacional con el equipo nacional del 78, y anteriormente las veces que estuve en viaje o pude representar a Puerto Rico previamente, pero ya de lleno hasta este momento, desde el 80, pues yo estoy interactuando con Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Hay veces que por compromisos en el exterior pues no he estado en Puerto Rico en la fiesta BSN, pero ininterrumpidamente el aspecto de entrenador pues estoy desde el 77, como te dije, y ya del 80 a nivel de clubes, pues serían 31 años a nivel de clubes, y de nuevo ahora en el 2011, en agosto 10 más tardar, me tengo que reportar a la Liga Profesional de México con el equipo de pioneros de Quintana Roo para defender los colores de este equipo en el torneo mexicano, y posiblemente regresar a los Vaqueros de Bayamón o a su equivalente, porque para el 2012 pues el equipo o un servidor pues tenemos que decir que sí, porque hay una cláusula de compra de contrato con los Vaqueros de Bayamón, y no sé si el equipo pues quiera que yo esté en 2012, estarán haciendo su inventario y su evaluación, y yo también pues, estaré en esa faceta, pero esa oportunidad yo la tengo que destacar del millaje, el millaje de Flor y un servidor, y después de ahí pues el más millaje que ha tenido Manolo Cintrón, de tener esta vivencia, de estar en 2 torneos, hay veces que estábamos en 4 o 5 torneos, por los torneos internacionales, con selecciones nacionales. Yo tuve esa dicha de estar con Venezuela también, competencias internacionales, al igual que Flor con Argentina, tuve también con República Dominicana, al igual que Flor con Panamá, y pues podemos decir que teníamos un año cronológico de más de 100 partidos, con los partidos fuera de Puerto Rico, ya fueran competencias internacionales FIBA, ya sea un torneo internacional con la responsabilidad del momento, y ya sea pues regresando a la temporada de BCN, que por más de 20 años seguro pues podíamos decir que estábamos con más de 100 juegos en el calendario, que le da la oportunidad a uno de expandir los sentidos y seguir profundizando en la materia, pues una materia muy complicada, por si uno parte de una premisa lógica de una regla de oro, ¿verdad? Que el básquet se inventó para cometer errores. ¿Por qué? Porque el ser humano no está preparado para tomar decisiones correctas rápidamente. Un abogado madura las causas, madura la preparación para defender a su cliente. Un doctor pues tiene el beneficio del laboratorio, de los estudios que hace, pero el básquet pues
al instante se tiene que producir la decisión correcta, y muchas veces pues la decisión correcta no está tan clara, puede ser 51-49, hay muchas situaciones de 50%, y eso hace que le dé un grado de dificultad de instantáneamente y poder estar en el presente e hilvanar virtualmente ideas del futuro a la misma vez que está corriendo el presente con una medida de tiempo, pues crea una situación de caos permanente. ¿Qué significa Venezuela para Julio Toro y su paso por el seleccionado, el haber llevado al equipo a una medalla de plata en unos Juegos Paralímpicos y clasificarlo por primera vez a unas Olimpiadas? Bueno, significa tanto que mi esposa Sibeli es venezolana. Hola Sibeli, que está con nosotros en estos momentos. Pues ahí creo que lo puedo resumir todo. Mi segundo país, me dieron esa gran oportunidad de poder vibrar, de poder seguir desarrollándome, de poder competir a nivel internacional, porque yo empecé en Venezuela a nivel internacional, de ahí pasé a nivel nacional, y en el torneo venezolano, la Liga Profesional de Venezuela, trabajé 11 años, pude mantenerme por 11 años, y con el equipo nacional en 2 periodos como 9 años, yo diría. Así que tuve esa gran oportunidad de hacer una vida paralela. También tuve mi periodo mexicano de por lo menos 6 años, el torneo de México de los 80, principios de los 90, y podría decir que estos 3 países en orden así de millaje: Puerto Rico, nacional, internacional; Venezuela, nacional, internacional; México, nacional; Argentina, que tuve como tres presencias; Santo Domingo, que tuve como 2 presencias. Pues ahí pues esa cantidad de exposición pues me ha dado esa oportunidad de tratar de seguir creciendo y desarrollarme. Mencionado esto, vamos a la selección nacional de lleno. Entra en el 99 a ser coach en propiedad de la selección nacional de Puerto Rico. En 2006, una etapa sumamente exitosa para Puerto Rico. Cuéntanos un poco sobre qué significó la selección nacional en ese momento para usted y lo que significa hoy. Bueno, antes del 99 tengo que mencionarle una estación en los 80 para la clasificación de Puerto Rico para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde Flor fue destituido de la selección. Fui el asistente, y ahí en ese momento pues yo acepté dirigirle los destinos a la selección. Fue un momento pues que tuvo muchas opiniones en ese momento, pero el que pide que me quede pues el padrino de Flor, que también era el mandamás en ese momento, don Tuto Marchán, que también fue padrino mío, pero Flor pues había podido desarrollar más vínculos con Tuto que un servidor, y entonces yo decido quedarme. Y ahí pues a base de lo que estaba pasando en ese momento, que no hay que entrar en los detalles, porque sucedió lo que sucedió, y ahí el ciclo pues estaba terminando, y competitivamente no nos fue muy bien en este torneo en Brasil, en Sao Paulo, Brasil,
De allá para acá, pues yo no estuve en el equipo nacional por X tiempo, y regreso a fines de los 80 como asistente de Raymond Dalmau, y estuvimos en el Mundial de Argentina y logramos ese cuarto lugar que en los últimos 30 años que habíamos logrado un cuarto lugar en las Olimpiadas de Japón, la era de Pachín y Johnny Baez, y no habíamos podido parear una actuación de esa categoría. Se parió en el 90 en el Mundial, y fui asistente de Raymond por 3 años. Después, pues de ahí, pues paso a ser parte del equipo nacional de Venezuela, y seguí paralelo en relación a Puerto Rico, compitiendo y defendiendo los colores venezolanos, y pues ahí sigo interactuando con Venezuela, con Puerto Rico en el otro banco, y parece extraño, pero garantiza lo que te estoy diciendo, esta cuestión de gitano, donde el básquet no tiene frontera. Y el ejemplo que te doy es un ejemplo actualizado. En este momento, pues el entrenador para el preolímpico de Cuba, ¿quién lo diría, verdad? Pues es un argentino amarillo, que él va a ser el entrenador del equipo de Cuba. Se están preparando muy bien, por cierto, para ir a la competencia de Mar del Plata, Argentina. Un americano, quien lo diría, coachando el equipo de Rusia, que ganaron un torneo europeo, un italiano coachando la selección de España, y así sucesivamente, donde no hay frontera. El básquet se ve como FIBA América, FIBA Internacional, perdón, se ve como algo donde la aldea planeta Tierra, pues es el lugar donde nosotros, pues decimos que tenemos nuestra oportunidad de trabajar, ya sea en torneos nacionales o en torneos internacionales. Esta mentalidad de aldea, ¿verdad?, de nacionalismo con la profesión, pues está debidamente desintegrada, y es un concepto mucho más amplio, que no tiene que ver nada con las creencias y las aspiraciones políticas, porque el deporte pues trasciende muchas de las cosas en donde interactuamos los seres humanos, con los ejemplos que te acabo de dar, y podría decir muchos más, donde no hay bandera, sino hay compromiso, y hay dedicación, responsabilidad para lograr el objetivo, que es ganar. Ahora que trae a colación el nacionalismo deportivo que se vive aquí, que dice que está desintegrado, sin embargo, recientemente en Puerto Rico, con José Juan Barea, con el campeonato que logró con los Dallas Mavericks, y en un momento histórico que para mí, yo viendo el juego, yo creo que ha sido una de las emociones más grandes en qué sentido, que fue cuando Puerto Rico derrotó a los Estados Unidos, el Dream Team, en Atenas, en el 2004. Usted estaba bajo la dirección, usted estaba dirigiendo al equipo. Existe una correlación. ¿Cómo describe el nacionalismo deportivo en Puerto Rico, a pesar de la situación colonial en que estamos actualmente? ¿Y cómo eso influye en el desempeño de los jugadores? ¿Y qué significó esa victoria ante el Dream Team, que fue derrotado por primera vez en una Olimpiada por otra nación? ¿Qué significó eso? Bueno, es una dicotomía, es una paradoja, es sí y no, es no y no, es sí y sí, porque es una catarsis de lo
que uno pues en ese lugar, en ese momento dado, es ponernos de acuerdo sin ponernos de acuerdo, es algo inconsciente, es algo que brota de un lugar sagrado que tenemos todos los seres humanos. Es digno de estudio, de maestría y de doctorado y hacer libros al respecto, porque veía el deporte como soñar de algo que no tenemos, que tenemos un lugar virtual donde coinciden verdes, rojos, azules, donde coinciden todos los colores, ¿verdad? Como estamos tan divididos en otras facetas de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida cotidiana, nuestra vida social, pero como que el deporte, pues, sin saberlo, quizás, pues nos da cierta inmunidad, nos desviste, ¿verdad? De todas las caretas sociales que podemos tener, y yo he visto pues enemigos políticos abrazándose, besándose en actividades políticas como una tregua. Es un no sé qué, fíjate, de una fibra, como puedes observar, es un tema muy emocional, lo que estoy diciendo, ¿verdad? De tratar de comprender algo que no lo puedo comprender racionalmente, pero sí lo puedo entender emocionalmente. Mi cerebro límbico lo puede entender, y lo puede entender mi espíritu de puertorriqueño. Pero ahí pues somos y no somos, ¿verdad? Sería una forma muy elocuente para psicólogos y psiquiatras tener más oportunidades de ganarse la vida, de qué somos cuando somos, qué no somos cuando no somos. O sea, ¿qué es esa idea, ¿verdad? ¿Qué es ese concepto que lo siguen las masas, y para esto sí, para esto no? Es muy complicado, fíjate. ¿Cuál es la mayor diferencia que podría identificar entre las filosofías deportivas del baloncesto entre Puerto Rico y en los demás países donde tuvo la oportunidad de llevar el baloncesto y sus conocimientos? Bueno, el baloncesto es el mismo. En los últimos 40 años no ha habido grandes inventos en el juego. Yo diría que ha habido grandes comentaristas al respecto del vehículo, ¿verdad? La terminología, el bla 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 de cómo decir las cosas. Ha habido grandes cambios de los pensadores con nuevas reglas. Ha habido grandes cambios por ejemplo, al poner la línea de los 3 puntos para darle más importancia a la puntería en el juego, donde ha habido grandes momentos cuando el área está pintada, que hay una restricción de tiempo para los jugadores ofensivos, para los jugadores defensivos, de no estar ahí todo el tiempo, de forma donde quizás es el deporte que en sus 118 años de los deportes es el deporte que más ha evolucionado, quizás, y sigue evolucionando el prototipo para este juego. Yo lo que sí creo que es unos cambios genéticos. Por ejemplo, nosotros buscamos nuestro personal matemáticamente, y la NBA busca el material geométricamente, porque va al planeta Tierra
hay como 80 jugadores no norteamericanos, hay de África, hay de Oceanía, hay asiáticos, hay muchos europeos, hay latinoamericanos, y los Estados Unidos, que tiene los grandes guetos, los grandes centros de desarrollar este deporte, un deporte de tener balance, filigrana, pirueta, equilibrio, fuerza, rapidez, resistencia, un deporte que recoge muchos deportes, y el hombre sepia afroamericano, pues una forma de vivir de estas características telúrgicas, unas características violentas, de unos cambios violentos en la composición del juego como tal, una batalla en un rectángulo, un sitio que está como superpoblado en un momento dado, cuando se juega lo que le llamamos la media cancha, con los 3 árbitros, hay 13 personas ahí, muy poco espacio. La diferencia puede ser infracciones de segundo, puede ser infracciones de pulgada, de quién tiene la razón y quién pudo prevalecer en un momento dado. Así que la cuestión genética, ¿verdad? Los genios genéticos que vemos, que serían los primeros 10 o 12 jugadores, y la parte mental, el IQ de jugar básquet, pues nosotros en la parte de IQ yo creo que no le tenemos que envidiar nada a nadie. Como dice Fufi, pues nuestra filosofía, nuestros protocolos son como nuestras guías, son iguales que cualquier centro más exigente, pero están las facilidades, está el dinero. Por ejemplo, cuando estuvimos en la última oportunidad, pues el Estado Mayor, el grupo de trabajo de Coach K, el coach del equipo nacional de Estados Unidos, pues tenía 17 entrenadores, tenía un presupuesto de $15 millones, viajaban en aviones privados, una delegación de 100 personas, porque tenían el dinero, tenían los grandes consorcios de la comercialización, las grandes firmas respaldando el deporte, donde se propusieron rescatar el deporte del mundo, y a algunos, no a todos, sorprendió en el último torneo de Turquía, donde Estados Unidos pues decide ir con su camada de jóvenes, genios genéticos, la mayoría de ellos con 20, 21, 22 años, y el mundo pues no pudo con estos jóvenes que ganaron el torneo dando clínicas de básquet, y una vez más pues antes ganaban con equipos de colegio. El mundo se acercó, aprendieron bien lo que ellos, sus enseñanzas, y ahora ellos volvieron a decirle quiénes son los dueños del deporte por derechos propios, pero el mundo es mucho más cerca que años anteriores, y nosotros pues buscamos una población pequeña, no 350 millones como Estados Unidos, una diferencia abismal, pero en la parte teórica nosotros no tenemos que envidiarle a ningún pensador del juego, nada, pero sí hay una diferencia de natura que nos hace genética, que nos hace, por ejemplo, los argentinos, el triángulo de la carne, el triángulo de la leche, ¿verdad? De la composición de los huesos, de la fortaleza de estos hombres blancos que juegan como si fueran hombres sepia, excepto en la mayoría de los casos que le llamamos la enfermedad del hombre blanco, ¿verdad? Que no tienen fibra roja, que no pueden brincar, pero hacen un montón de destreza y han hecho grandes avances para estar en los primeros 3 o 4 del mundo. Estoy pensando en Argentina. Ya estamos finalizando la entrevista espectacular con usted.
Eh, Nuestra situación en Puerto Rico colonial del presupuesto, o sea, limita esa cantidad de dinero que se, como usted diferenció, de Estados Unidos, que invierten millones de dólares en una selección de baloncesto y que tienen todos los recursos disponibles, habidos y por haber, para sacarle el máximo rendimiento a sus atletas. Limita en Puerto Rico que no se invierta tanto dinero, que no se le facilite a los jugadores algunas comodidades para subir su rendimiento. Bueno, es un tema interesantísimo porque todos participamos hasta cierto punto, es como volver a las raíces, los ciclos que se dan al pueblo, a las naciones, los ciclos que nosotros vivimos. Por ejemplo, muchos de los participantes en básquet de todas las categorías menores, en BSN, como Pinajón, como Fufi, como la mayoría, se hacía por sudar la camiseta, se hacía ese trabajo, un servidor Flor, en muchos momentos era muy simbólico la parte bien ganosa, la parte de pecunio, lo que nosotros recibíamos, la compensación que nosotros recibíamos. Así que lo hacíamos maravillosamente porque se hacía por amor. La fuerza mayor que pueda tener el universo, el amor, es lo más poderoso que tenemos, que tiene la humanidad a su disposición. Por desamores que están pasando, todas las cosas que nos están pasando, que están sucediendo en el planeta, por una desinformación disfuncional, con falta de amor, de valores, de creencias, de respeto, que yo creo que es una de las manifestaciones más elocuentes que tiene el amor. Así que todos los que están ahora en la predicción con Florencio y compañía, el ingrediente principal es el amor, porque los que están quisieran, si estuviera en la oportunidad de abundancia, de vacas gordas, de compartir, pero el dinero no llega. De hecho, pues se está funcionando heroicamente en rojo. O sea, el básquet está funcionando en rojo en estos momentos que estamos hablando. Los ingresos son mucho menor que los egresos, mucho menor lo que entra de lo que sale. Así que todos estos jóvenes que están ahí, que están jugando muy fuerte, ya que hay una idea muy importante de jugar la base de defensa, y ahí en defensa pues la parte supuestamente entre comillas más fácil que te brinda el deporte. Yo digo que es imposible no jugar defensa si tú sacrificas tu cuerpo, que es el ingrediente más importante, número uno, y número dos, asumes la responsabilidad de recibir castigo físico, porque las artes marciales en esa parte del juego están bien comprometidas, el forcejeo, el golpe, el empujón, están bien comprometidas y sí hay castigo físico. Pues ahí es un elemento amplificar el amor. Estos muchachos pues no pueden, como otras épocas donde hubo más ventajas, que se pudo halagar, se pudo dar una especie de compensación. Así que estamos regresando al amor, y cuando las cosas se hacen por amor, pues pueden suceder cosas sabrosas. Con ese amor usted defendió la selección nacional y la sigue defendiendo. ¿Cuál fue el momento más importante de su carrera como director técnico de la selección nacional, o como aficionado, como persona que ama el baloncesto? Bueno, como estoy activo en esta metáfora, quiero pensar, para darle un camino, una vía a mi cerebro, no ha llegado todavía. Ese momento no ha llegado,
para mi repotencia de yo practicar en mi presente, en mi futuro. Y quiero pensar, quiero soñar que estoy por vivirlo, porque sigo activo y pretendo seguir activo. Así que aparte de ese momento que no lo conozco, y quizás esté a la vuelta de la esquina, pero todavía no lo he podido vivir, no lo he podido capturar en esa proyección, todos los momentos previos, inclusive los de agonía, los de soledad, los de tristeza, lo de sentir que tenía alguna enfermedad infecciosa porque nadie quería estar cerca de mí, o los que estaban cerca de mí me miraban con repudio, me miraban con ira, con coraje, porque no se logró el objetivo. Y como viven ese objetivo a través de la persona, alguien tiene que responderle. Y pues por lo regular es el entrenador, la soledad cuando no se logra el objetivo. Y por supuesto es ganar. Pues esos momentos son muy apreciados para mí, porque me da la oportunidad de confesar que sí he vivido, que sí he tenido de cal, sí he tenido de arena, pero eso pues ha alimentado mi alma de guerrero, para seguir adelante y sin importar la cronología, pues sentir la fuente de la juventud que está presente en mí cuando interactúo en ese lugar maravilloso que es el deporte. Muchas gracias a Julio Toro por estar aquí en Resistencia Deportiva, en Radio Huelga con nosotros. Esto ha sido una clase magistral, he aprendido muchísimo, viendo que nuestros radioescuchas también. Unas últimas palabras que les quiera dar a nuestros compañeros universitarios y a todo el pueblo puertorriqueño que nos escucha. Bueno, imagínate tú, pues, la juventud, ¿qué seríamos sin ese elemento tan importante de los que vienen desplazando en los estratos, o sea, en el aparato, en el Puerto Rico de hoy, que se ha demostrado que sueñan, que padecen, que sudan, que sufren y anhelan la patria, de que sea un lugar mejor para todos los que estamos conviviendo, y a pesar de todo, de todo lo que pueda estar pasando por la forma en que estamos viviendo, la evolución de la democracia constitucionales, todas esas restricciones, todos esos cambios, todos esos acercamientos, obvio, claro, hacia el totalitarismo, para regresar en estos ciclos en donde pues el voto se representa como un mandato a un iluminado, donde la persona puede, todos sus criterios, con un sello de goma, con un cheque al portador, de hacer lo que le plazca, esa relación de partido con gobierno, relación de partido-gobierno con X o Y empresas privadas, la voluntad absoluta de los criterios de los que tienen el poder. Pues ha habido una resistencia obvia, muy bonita, ha habido una militancia de resistirle a todo este movimiento para restringir, para coartar, para que solamente se tenga un absolutismo de un criterio que unifique a todos los demás como un criterio, como un Dios absoluto, solo. Pues todas estas cosas pues han tenido una resistencia, y yo creo que esa punta de lanza de esa resistencia es la juventud, y pues los que no son tan jóvenes pues estamos de cerca observando y alentando de la forma que podamos estos movimientos
de rebeldía y de defensa de los derechos que pudimos haber adquirido a través de los años. Muchas gracias, Julio Toro. Para nosotros es un orgullo, un privilegio tenerlo aquí. Esperamos que se repita en algún momento. Y a todos nuestros radioescuchas, escucharon las palabras de Julio Toro, el entrenador más exitoso en la historia de Puerto Rico, el BCN, con sobre 500 victorias, 12 campeonatos y todo ese currículum, pero sobre todo una persona que ha dedicado su vida con entrega total hacia nuestra patria, que es Puerto Rico. Así que muy buenas noches a todos, gracias por sintonizar Resistencia Deportiva. Nos espera el próximo miércoles a las 9 de la noche. Esto es Radio Huelga, conéctate a la Resistencia.